Hola, buenas. Mi nombre es Armando Salazar, ingeniero en servicio en el Departamento de Energía Solar de Huawei España. Y ahora vamos a ver cómo conectar los optimizadores correctamente. Entonces, vamos a empezar con una diapositiva introductoria en la cual vamos a repasar brevemente el funcionamiento de los optimizadores. Entonces, sabemos que sus funciones son capturar el punto de máxima potencia por cada panel y, bueno, el corte de tensión en caso de necesidad, ya esto es más por temas de seguridad, y, bueno, la posibilidad de realizar la monitorización a nivel de módulo. Entonces, también cabe resaltar que por cada optimizador nosotros vamos a tener 1 kiloohmio como impedancia, como resistencia en circuito abierto. Entonces, esta cifra nos ayudará a verificar que la instalación esté correcta. Ahora dentro de algunas diapositivas lo vamos a ver más específicamente. Bueno, entonces, todos sabemos que tenemos dos generaciones de optimizadores dentro de Huawei, la primera generación y la segunda generación, que es la nueva. Entonces, bueno, aquí repasamos un poco las diferencias. Una de las diferencias más importantes es que con el primer optimizador se utilizaba una Smart Safety Box, con este ya no se utiliza. El tamaño, que el nuevo optimizador es más grande, perdón, más pequeño, y la potencia, que el nuevo optimizador pues tiene más capacidad y tiene 450 vatios. Entonces, como vemos, antes el optimizador se conectaba a través de MBus a la Safety Box y luego esto iba conectado con un cable RS485 al inversor, y los de segunda generación ya van directamente conectado con el cable de potencia, con el MBus al inversor. Esto con el tema de las comunicaciones. Vale, entonces aquí podemos ver más diferencias entre ambos optimizadores, en los cuales no me voy a parar mucho y vamos a pasar directamente a cómo conectar correctamente los optimizadores. Entonces, a partir de aquí vamos a ver cómo conectarlos, como os he dicho. Entonces, como vemos en la primera imagen, la manera correcta sería de esa forma. Ahora, si nos fijamos en la segunda, se debe conectar el polo positivo al del multímetro y luego, bueno, el polo positivo del multímetro iría al terminal positivo del optimizador y a la vez el polo negativo del optimizador al terminal positivo del multímetro. Entonces, de esta forma, lo primero que vamos a hacer es comprobar la tensión, que, bueno, en principio sería 0, y muy importante, comprobar la resistencia del optimizador. Esto es para ver si el optimizador, por ejemplo, no viene con fallos, que normalmente no viene con fallos, pero siempre habría que revisarlo. Entonces, como os he comentado, tendría que ser la resistencia de 1 kiloohmio aproximadamente, más o menos un 10%. Entonces, todos estos ensayos se tienen que hacer con mucha luz solar, y en las 4 imágenes que vemos de abajo podemos ver los ejemplos en los cuales se demuestra las maneras en las que no se debe realizar esto, como por ejemplo tener la polaridad invertida, al revés, perdón, tener si tiene una resistencia mucho mayor, puede ser que no tengas los cables conectados del multímetro al optimizador, o, por ejemplo, realizarlo por la noche, etcétera. Entonces, bueno, lo que os he comentado, estos ensayos hay que hacerlos con luz apropiada. Entonces, en esta tabla podemos ver un resumen que explica el estado del optimizador en función del resultado del valor medido de la resistencia. Entonces, podemos ver que si el optimizador está entre 9 kiloohmios y 1.1 kiloohmios, pues el optimizador va a estar en correctas condiciones, que va a ser lo más usual, y vamos a poder utilizarlo e instalarlo correctamente. En cambio, si el optimizador llega a tener una resistencia menor a 0.9 kiloohmios, pues ya puede que tengamos el multímetro conectado al revés, o en caso de no ser así, ya haberlo confirmado, pues la resistencia sigue siendo baja, esto nos indicaría que el optimizador estaría estropeado, tendría algún fallo, y por solución tendríamos que cambiarlo por otro. Esto sería, bueno, pues, si nos encontramos que el optimizador pues está presentando fallos, es importante medir la resistencia y luego se reemplazaría. Y, bueno, vemos el tercer caso, en caso de que el optimizador tenga 1.1 kiloohmios o más, no más de 1.1, y que, bueno, primero que estemos realizando el ensayo
con mucha luz, porque en caso de que no haya mucha luz, pues puede que nos dé esta resistencia, pero en principio si estamos realizándolo con una luz apropiada, revisaríamos nuestros cables a ver si están mal conectados en el multímetro o en el optimizador, y en caso de que todo esté bien, pues deduciríamos que el optimizador tiene algún fallo. ¿Vale? En caso de que tras estas comprobaciones veamos que tiene algún fallo, pues se procedería a reemplazar, se cambiaría por otro. Entonces, en esta diapositiva, bueno, podemos ver cómo van conectados los optimizadores, ¿vale? Y bueno, el ensayo que se tiene que hacer con las mediciones del multímetro al conjunto de optimizadores completo. Y bueno, en esta diapositiva también podemos ver cómo irían conectados los optimizadores a los módulos y al inversor. Entonces, podemos ver que el polo negativo va conectado al primero, al polo negativo del primer optimizador, y así va la serie de optimizadores y módulos. Y posteriormente podemos ver que el polo positivo va conectado al último módulo bueno, al último optimizador que en el polo positivo. Pero bueno, ya sabéis que el orden no es que sea el último o el primero. Entonces, es muy importante que al finalizar la instalación volvamos a medir la resistencia total, la cual no debería superar los 1.1 kiloohmios por cada optimizador, que sería el total de optimizadores que tenemos en la planta. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver la manera apropiada de instalar los conectores de los strings. Entonces, eso es una diapositiva en la que no me voy a parar porque seguramente ya todos tenemos experiencia en esto. Y bueno, aquí podemos ver los tipos de alarmas relacionadas al optimizador que podemos encontrar dentro de Fusión Solar. Entonces, bueno, la primera, si nos sale la alarma de configuración abnormal de módulos, pues significaría que el inversor no detecta correctamente las tensiones porque los módulos están conectados incorrectamente. Entonces, si se detecta la alarma en la que un string está inversamente conectado, pues nos daría a entender que ese string debería conectarse correctamente, ya que estaría al revés. Y bueno, ya si nos sale la alarma sobre el optimizador relacionada con una tensión anormal, pues nos indicaría que hay optimizadores conectados al revés, que están inversamente conectados. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo se pueden revisar las alarmas dentro de Fusión Solar, ¿vale? Entonces, para ello, pues podríamos, una vez nos metemos en Fusión Solar, iríamos al apartado que sale en la pantalla principal abajo a la derecha, luego al commissioning del dispositivo, y bueno, con nuestra cuesta de instalador, pues lo podríamos ver también desde el apartado el apartado de monitorización del dispositivo. Y ahí, pues seleccionando el string indicado, pues podríamos revisar, por ejemplo, el estado del optimizador, si está en verde, si está en grises que no está conectando, si está en verde, como os he dicho, pues estaría comunicando perfectamente, si está en rojo es que está presentando algún fallo y habría que reemplazarlo. Y esto sería todo por la presentación de hoy, así que muchas gracias por haber asistido.